Bases moleculares. El cáncer se caracteriza por ser una enfermedad multifactorial que afecta el crecimiento y la proliferación normal de las células, además de producir alteraciones en el proceso de diferenciación celular, lo que condiciona la formación de un tumor en un tejido específico. Por ello, el término cáncer implica, además de un descontrol en el crecimiento y la proliferación celular, una transformación maligna, es decir, una pérdida de las características y funciones normales de las células en el tejido. Otros procesos están influidos por alteraciones genéticas o epigenéticas de numerosos genes que codifican proteínas que regulan este proceso, contribuyendo así a un fenotipo maligno. Asimismo, existen factores ambientales implicados en la tumorogénesis con una influencia determinante en algunos tipos de cáncer. Para una mejor comprensión del control del ciclo celular, este se puede esquematizar de forma análoga como un reloj biológico, el cual opera desde el núcleo de las células en donde existen o convergen diversos estímulos que inhiben o inducen la progresión del ciclo celular. En las células eucariotas, el ciclo celular está compuesto por las fases G1, S, G2 y M. Su regulación va a ser prioritaria y es controlada por la participación de diferentes proteínas llamadas ciclinas y sinasas dependientes de las ciclinas. Ambas van a actuar de manera cooperativa entre sí. Así las CDK fosforilan ciertas ciclinas en un momento específico y van a permitir que la célula continúe el ciclo celular. Además, es importante considerar que entre las fases mencionadas van a existir unos puntos de controles que van a involucrar una maquinaria compleja de proteínas que verifica si esta célula se da en las condiciones adecuadas o no para continuar la siguiente fase del ciclo celular. Estos puntos controlan la progresión entre la fase G1, S, G2 y M. La regulación del ciclo celular involucra a las ciclinas y a las sinasas dependientes de la ciclina, así como otro tipo de proteínas que son productos de protooncogenes y genes supresores del tumor que de igual forma participan de manera orquestada en el control y cuyas funciones se revisarán a lo largo de este esquema. Es evidente la complejidad e importancia del control del ciclo celular, así como la participación múltiple y paralela de varios factores. Esto va a otorgar el carácter multifactorial al cáncer y finalmente complica el restablecimiento de un fenotipo normal en las células malignas. En las etapas del desarrollo tenemos la etapa cero. Lo primero es que ocurre cuando los cambios celulares se dotan a las células de las características de malignidad, es decir, de la multiplicación descontrolada y la capacidad de invasión. Es la etapa más larga de esta enfermedad y se va a denominar fase de inducción. En ningún caso es diagnosticable ni produce sintomatología. Esta fase puede durar hasta 30 años. En la etapa 1A es la segunda etapa que se denomina fase in situ. Se caracteriza por la existencia de la lesión cancerosa microscópica localizada en el tejido donde se ha originado. En los adultos suele durar entre 5 y 10 años dependiendo del tipo de cáncer. En ella tampoco aparecen síntomas o molestias en el paciente. En determinados casos, como el cáncer de mama, cuello uterino o colon, la enfermedad se puede diagnosticar en esta fase mediante técnicas que permiten la detención precoz. En la etapa 2A, posteriormente, la lesión comienza a extenderse fuera de su localización de origen e invade los tejidos u órganos adyacentes. Estamos ante la fase de invasión local. En la edad adulta puede durar entre 1 y 5 años. La aparición de los síntomas de la enfermedad depende del tipo de cáncer, de su crecimiento y la localización de este. La metástasis, por último, es lo que la enfermedad se disemina fuera del lugar de origen, apareciendo lesiones tumorales a distancia denominada metástasis. Es la etapa de invasión a distancia. La sintomatología que presenta el paciente suele ser compleja, de tipo de tumor, de localización y de extensión de metástasis. La fase 4, que es la fase terminal, es caracterizada por la existencia de enfermedad oncológica avanzada, progresiva e irreversible, que es incurable, y también se conoce como cáncer terminal. No responde a los tratamientos empleados habitualmente y se acompaña de múltiples síntomas que provocan gran malestar en el enfermo, disminuyendo su calidad de vida y el de la familia. Es un tiempo de intenso dolor, pero también de trascendental importancia. Si el enfermo y la familia se han preparado, este tiempo facilita el reencuentro con uno mismo y con los seres queridos. El área de la medida que se ocupa de la atención a los pacientes en esta fase de enfermedad son los cuidados paliativos o la medicina paliativa. Recibe el nombre de oncogen la forma mutada de un gen normal o protooncogen que causa cáncer como consecuencia de una ganancia de función de la proteína expresada por el gen.
El protooncogen codifica una proteína normal generalmente relacionada con la proliferación celular o de la apoptosis que actúa solo cuando recibe señales reguladoras específicas. Por el contrario, la forma mutada u oncogen expresa una proteína normal que se mantiene activa independencia de las señales reguladoras, por lo que es resultado de una ganancia de función de proteína. Se puede decir en consecuencia que los oncogenes son el resultado de una mutación activadora de la función normal de los protooncogenes. Esta conduce, según los casos, a una proliferación descontrolada o a una apoptosis reprimida y, en definitiva, a la aparición del cáncer. Los protooncogenes son todos los casos de genes de clase 2 codificantes de proteínas que de algún modo pueden influenciar el ciclo celular, ya sea favoreciendo su progresión a procesos proliferativos o bien inhibiendo los procesos normales de senescencia y apoptosis. Estos protoncogenes pueden estar fisiológicamente activos o reprimidos, dependiendo la etapa del desarrollo en el que se encuentra el organismo. Existen muchos casos en que los productos de protooncogen tienen alguna actividad biológica en cada situación fisiológica. En este caso, la expresión genética está regulada a un nivel y puede ser modificada en determinados momentos de la vida de la célula según las necesidades. Determinados cambios estructurales o funciones en los protooncogenes contribuyen a la malinización de la estirpe celular, convirtiéndose en oncogenes. Estos oncogenes originarán proteínas con expresión y función alterada que van a favorecer el crecimiento y la propagación tumoral. Ellos pueden ser activados por alteraciones estructurales que resultan de mutaciones, expresión de gen de fusión y elementos potenciadores o por amplificación genética, como se va a explicar posteriormente. Encontramos que se subdividen algunos tipos de protooncogenes y se ha identificado que codifican proteínas muy diversas. Encontramos los factores estimuladores de crecimiento celular. La mutación oncogénica origina una producción excesiva del factor proteico o una mayor actividad de este. Un ejemplo es el protooncogen CIS, que codifica la cadena B del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Los receptores de factor de crecimiento o de hormonas presentes en la membrana o dentro de la célula, para el caso de un factor de crecimiento u hormona estimuladores de la proliferación, la forma oncoproteica de receptor puede ser aquella con una conformación que la mantiene activa, aunque no se le une el ligando. Si se trata de receptor de factor u hormona inhibidores de crecimiento, la oncoproteína es la que no se responde a la unión del ligando. El ejemplo es el protooncogen RB, que codifica el receptor de membrana para el factor de crecimiento epidérmico. Las proteínas citoplasmáticas que intervienen en los sistemas de transducción de señales, encontramos la mutación que hace que el oncogen exprese una proteína que se mantiene activa sin necesidad de que le llegue la señal. Ejemplo, el protooncogen RAS, que codifica una proteína G monomérica. Ahora seguimos con los factores de transcripción que controlan la expresión de genes que codifican a su vez proteínas implicadas en la señalización o el control del ciclo celular de la apoptosis. En los ejemplos encontramos los protooncogenes FOS, JUN y MIC. Siguiendo finalmente pues algunas proteínas responsables de la activación directa del ciclo celular, tales como las ciclinas o las quinasas y fosfatasas activadoras o la inhibición de la apoptosis. Los oncogenes respectivos expresan proteínas en mayor cantidad o con función aumentada. Como ejemplo, encontramos el protooncogen BCL1, que codifica la ciclina D1, el protooncogen CDK1, que codifica la quinasa dependiente de la ciclina, y el protooncogen MDM2, que codifica un antagonista a la proteína P53. Hay algunas características que encontramos de la expresión de los oncogenes en los que un solo alelo mutante afecta al fenotipo de la célula. La pérdida de la función de un gen oncosupresor solo se produce cuando han mutado a dos alelos. Individuos homocigotos, genotipo oncosupresor mutado, es decir, la forma mutada de un gen oncosupresor que se expresa con carácter recesivo. Esto es así puesto que la mutación produce pérdida de función de la proteína, pero las moléculas de proteínas sintetizadas a partir de lo normal pueden tener alguna carencia menos parcialmente, al igual que en el caso de los oncogenes. La herencia de los genes oncosupresores mutados es la correspondiente a su carácter recesivo, pero solo tiene lugar cuando la mutación ha afectado a células germinales. La probabilidad de mutación somática en los dos alelos de una misma célula es baja,
por lo que la homocigosis generada de novo es muy infrecuente. Sin embargo, en individuos heterocigotos de un gen oncosupresor tienen predisposición a la aparición de cáncer, ya que solo necesita una mutación somática en el otro alelo para perder totalmente la función de la proteína oncosupresora. Genes oncosupresores. La tumorogénesis comprende una serie de eventos genéticos específicos que ocurren en una célula y en sus descendientes clonales. El desarrollo de la biología molecular durante la última década permitió distribuir estos eventos dentro de dos categorías: la activación de protooncogenes y la inactividad de genes oncosupresores. Los genes oncosupresores son genes cuya inactivación es requerida para la transformación maligna de una célula. La pérdida de los genes oncosupresores juega un papel importante en el desarrollo de los tumores humanos. Estudios diversos han demostrado que la supresión tumorogénica ocurre en las células neoplásicas que reciben cromosomas humanos normales mediante fusión celular. Estos experimentos han demostrado que la tumorogénesis es de carácter fenotípico recesivo, controlado por cromosomas específicos. Ciertos tipos de genes oncosupresores como el P53 y el RB1 están implicados en una gran variedad de neoplasias, mientras que otros como el gen DCC están restringidos a un solo tipo de tumores. La detección de mutaciones germinales en los genes oncosupresores permitirá la identificación de los individuos con alto riesgo de desarrollar neoplasia. Los mecanismos de activación de oncogenes se dan cuando los protooncogenes sufren de cambios estructurales y funcionales y se convierten en oncogenes, contribuyendo así a la malignización de la estirpe celular. Para el paso de un protooncogen a oncogen muchas veces se necesita un agente promotor del cáncer. En este caso tenemos los agentes carcinogénicos. Entre los agentes físicos tenemos las radiaciones UV, ionizantes y rayos X. Estos dañan el ADN de diversas maneras. La radiación UV puede generar dímeros de timina. Pueden también formar sitios apurínicos o apirimidínicos por eliminación de base. Puede romper la cadena de nucleótidos o formarse puentes cruzados entre ellos. En el caso de los rayos X, las radiaciones ionizantes, estos pueden generar radicales libres intracelulares provocando estrés oxidativo, potencializándose el efecto mutagénico. Entre los agentes químicos tenemos los carcinogénicos químicos que pueden actuar en dos formas. Pueden por sí mismos interactuar con el ADN, carcinogénicos directos, o bien necesitan una modificación previa catalizada por enzimas del propio organismo como procancerogénicos. En el caso de estos últimos, el proceso por el cual se vuelven capaces de producir mutaciones se llama activación metabólica. Los intermediarios formados en este proceso se llaman carcinógenos inmediatos y el producto que reacciona con el ADN se llama carcinógeno final o carcinógeno esencial. Las enzimas responsables de la activación metabólica están relacionadas con el citocromo P450, con utilización del NAP y habitualmente participan en la eliminación de sustancias tóxicas y fármacos del organismo. Los agentes químicos provocan daño al ADN por varios mecanismos según su estructura. Existe otro tipo de compuestos químicos llamados en general promotores de tumor. Estos no son mutógenos y no producen tumores por sí solos. Su acción altera a la regulación de la expresión genética y estimulación la división celular potenciando los carcinógenos. Este es el caso del estéreo de Forbol y la aspartamo sacarina. El mutógeno que interacciona con un promotor de tumor en general se le llama iniciador. La iniciación del tumor general es rápida e irreversible. La promoción, en cambio, es lenta. Por último, se conocen también sustancias químicas que, si bien no actúan directamente sobre el ADN, son responsables de alterar a la biología de la célula o interaccionen con su entorno. A esta alteración del medio, la célula responde provocando mutaciones en su ADN que pueden llegar a transformación maligna. Este es un mecanismo por cambios epigenéticos. Un gran número de sustancias químicas como contaminantes ambientales de los que hace poco se conocían que eran cancerógenos y actúan de esta manera. Ejemplos de estas sustancias son hidrocarburos policíclicos aromáticos, benzopireno, aminas aromáticas, nitrosaminas, dimetilosaminas, compuestos inorgánicos, arsénico, asbesto, berilio, cadmio y cromo. Entre los agentes biológicos
algunos virus son capaces de producir transformación maligna. Tenemos el caso del virus del DNA, que todavía no se sabe a ciencia cierta cómo actúa. Algunos portan secuencias de oncogenes virales que toman el comando en la célula huésped, modificando su proliferación y muerte. Otro mecanismo propuesto y aceptado es que las proteínas virales se unan a genes supresores de tumores, impidiendo su acción normal. Son ejemplos el virus del Epstein-Barr y virus B de la hepatitis, y 2 cepas de papiloma virus humanos. En todos los casos, estos virus son causantes de enfermedades benignas, pero en algunos casos pueden evolucionar a la formación de tumores. Esto sugiere que la infección viral es solo uno de los pasos en la transformación maligna. Si el virus del DNA porta en su genoma una secuencia de oncogen viral, no es necesario que se inserte en un sitio especial del genoma para provocar la transformación maligna. Tenemos los virus del RNA, que en enfermedad humana el mejor conocido de los retrovirus relacionados a transformación maligna es el HTLV1, virus causante de leucemia humana a células T del adulto. La generación del oncogen puede ser resultado de una o varias mutaciones en otros genes que alteran la tasa de expresión de un protooncogen aun cuando el producto sea estructural y funcionalmente normal. Mecanismo de activación de protooncogenes. Los mecanismos más comunes de activación de protooncogenes a oncogenes son: 1. Las mutaciones puntuales. Se conocen muchos casos en que mutaciones puntuales determinan la síntesis de proteínas de oncogen que pierden su capacidad de ser reguladas y permanecen activas o inactivas sin responder a controles, lo que altera los procesos normales de proliferación y muerte de las células. Las mutaciones son también el mecanismo por el que genes supresores de tumores y otros genes contribuyen a la transformación maligna. 2. Son las mutaciones por infección, causadas generalmente por agentes virales, como se vio precedentemente. Si el virus del DNA porta en su genoma una secuencia de oncogen viral, no es necesario que se inserte en un sitio especial del genoma provocador transformación maligna, eso ya lo habíamos dicho. Cuando el virus del DNA o RNA no portan un oncogen viral, dependiendo del sitio de inserción del ADN viral que se integra al genoma del huésped, pueden presentarse dos casos. Uno es la inserción promotora, cuando la inserción del ADN viral se produce cercana a la región del promotor o corriente arriba del sitio de inicio de transcripción de un protooncogen, de modo que éste se activa y el oncogen celular se comienzan a transcribirse en forma descontrolada. Y la otra es la inserción facilitadora, cuando el ADN del virus se inserta corriente bajo del sitio de iniciación del protooncogen y actúa como un enhacer corriente abajo. Translocaciones cromosómicas. Se produce cuando parte de un cromosoma se liga con otro. Esta translocación puede afectar la estructura de un protooncogen y determinar su activación. Este es el caso del cromosoma de Filadelfia de la leucemia mieloide crónica, en que se produce una translocación 922 originando un oncogen codificante para una proteína de fusión quimérica, el BCR-ABL, con activación descontrolada de tirosinquinasa. Otro ejemplo es la translocación 8,14, que activa en una forma permanente el oncogen CMYC en linfocitosis originada en linfoma de Burkitt. La amplificación génica. Un gran número de tumores cursa con la amplificación, es decir, la repetición de secuencias de oncogenes presentes en un número de copias mucho mayor al normal, lo que aumenta su tasa de expresión. Los procesos de amplificación génica reclutan de la reduplicación de fragmentos cromosomales de distintos tamaños y son frecuentes en tumores resistentes a los agentes quimioterápicos. Como consecuencia de la amplificación, genes que normalmente están presentes en solamente 2 copias por célula pasan a estar presentes en docenas o cientos de copias en asociación con el desarrollo tumoral. Ejemplos de oncogenes cuya amplificación ha sido detectada en tumores incluyendo el NMYC en carcinoma microlítico de pulmón, el NMYC en neuroblastoma y cáncer de pulmón o RB2, y cuya amplificación está asociada con peor pronóstico en cáncer de mama y ovario. Además de la influencia de los oncogenes en la aparición y desarrollo tumoral,
Se produce un segundo mecanismo que contribuye en la progresión del cáncer y que tiene que ver con una normal inactivación de un segundo grupo de genes denominados genes supresores de tumores, GS7 por sus siglas, también denominados genes oncosupresores o anticogenes. Los GS7 en su estado normal contribuirán de manera negativa en la progresión, frenando y controlando la proliferación celular, función que se encuentra ausente en el cáncer. Los mecanismos por los cuales la expresión genética de los GS7 pueden alterarse son similares a los de activación de oncogenes. La mayoría de los cánceres en humanos parece acompañarse de la pérdida o mutación de uno o más G7. Debido a la naturaleza diploide de células somáticas en mamíferos, es necesario que se inactiven ambos alelos para perder la función oncosupresora de los GS7, determinando así un mecanismo de carácter recesivo. Por otro lado, la alteración puede ser heredada en línea germinal. Esto explica en gran parte el carácter hereditario de algunos cánceres cuya frecuencia es alta en determinada familia, de formas hereditarias, y que se presentan raras veces en población general, formas esporádicas. En las formas hereditarias, inicialmente, uno de los alelos está dañado desde la línea germinal y el restante puede sufrir una mutación por cualquier de las causas antes descritas y de expresarse la alteración. En la siguiente tabla podemos observar que se resumen los diferentes G7 y su amplificación biológica. Uno de los más importantes está el gen P53, que codifica para la proteína P53, el cual debe detener la división celular e indicar las células anormales a matarse ellas mismas, involucrándose en una gran cantidad de cáncer. La proliferación celular consiste en cuán rápidamente una célula cancerosa copia su ADN y se divide en dos células. Si las células cancerosas se están dividiendo más rápido, esto significa que el crecimiento del cáncer es más rápido o más agresivo. La tasa de proliferación de células cancerosas se puede calcular mediante una prueba denominada Ki67. En algunos casos se puede hacer una prueba Ki67 para medir la proliferación celular y ayudar a planificar el tratamiento o para predecir los resultados del tratamiento. Pero los resultados de la prueba pueden variar dependiendo de factores como qué laboratorio realiza la prueba, el método usado y qué parte del tumor se somete a la prueba. Otra forma para determinar la división celular es la fracción de fase S, que es el porcentaje de células en una muestra que están copiando su ADN a medida de que se preparan para dividirse en dos nuevas células. Si la fracción de fase S o el índice de marcador Ki67 es alto, esto significa que las células cancerosas se están dividiendo más rápidamente. Los marcadores tumorales. Estos vienen siendo sustancias producidas por las células cancerígenas o bien por otras células del cuerpo en respuesta a la presencia de un cáncer o de ciertas situaciones y patologías benignas. La mayoría de los marcadores tumorales son producidos tanto por células normales como por células tumorales, aunque se pueden producir en niveles mucho más altos cuando hay un cáncer. Puede encontrarse en sangre, orina, líquido acítico o pleural en los pacientes que padecen esta patología o padecen un cáncer. La mayoría de ellos vienen siendo proteínas. Las limitaciones que tienen los marcadores tumorales, por un lado encontramos de que la mayoría de los marcadores no son específicos de un solo tipo de tumor. Por otro lado, no todos los pacientes con un mismo tipo de cáncer muestran un nivel elevado de un determinado marcador asociado a ese tumor. Y por último, hay algunas situaciones no cancerosas en las que puede estar elevado alguno de los marcadores tumorales conocidos. En cuanto a la clasificación de los marcadores tumorales, pues estos pueden agruparse según dos criterios. Encontramos los que están basados en el origen, que son producidos por las células tumorales que se denominan derivados del tumor. Aquí encontramos que se encuentran el antígeno carcinoembrionario, el alfa-fetoproteína, el antígeno prostático específico, la subunidad beta de la hormona gonadotrofina coriónica humana, y encontramos los que están basados en su utilidad clínica, que estos son expresados en términos de sensibilidad y especificidad.
que estos vienen siendo los inducidos por la presencia del mismo y producidos por el huésped, que se llaman asociados al tumor. Entre estos encontramos que se incluyen las proteínas de fase aguda como lo son la ferritina y la PCR, y los moduladores del sistema inmune como son las citocinas y las interleucinas. De acuerdo con estos criterios de sensibilidad y especificidad, los marcadores tumorales podrían clasificarse en tres grandes grupos. Encontramos los de muy elevada especificidad y sensibilidad, los de especificidad y sensibilidad variable y los de baja especificidad. En cuanto a los primeros, se incluye, si bien pueden ser detectados en diversas situaciones fisiológicas en ausencia de estas o ante incrementos importantes, indican casi siempre la presencia de un tumor maligno. Los máximos exponentes de este grupo vienen siendo la calcitonina y la subunidad beta de la hormona gonadotrofina coriónica humana. En el segundo grupo se incluyen los marcadores tumorales con sensibilidad y especificidad bajas en los estadios iniciales, con valores séricos indistinguibles en la mayoría de los casos de los hallados en sujetos sanos o en pacientes con algunas enfermedades benignas. Por el contrario, en los estadios avanzados, las concentraciones séricas de estos marcadores permiten asegurar que se trata de un tumor maligno. En este grupo se incluyen la mayoría de los marcadores tumorales utilizados en la práctica clínica, como el antígeno prostático específico, el alfa-fetoproteína y el antígeno carcinoembrionario. También está lo que es el antígeno carbohidratado 125, el antígeno carbohidratado 15.3, la enolasa neuronal específica y el antígeno carcinoma de células escamosas. En el tercer grupo, pues este es el de los marcadores tumorales de baja especificidad, y aquí se incluyen los marcadores tumorales con una sensibilidad dependiente del estadio, pero cuya especificidad va a ser baja, e incluso en las fases avanzadas de la enfermedad. Aquí se incluyen las enzimas como la lactato deshidrogenasa o antígenos asociados a las citoqueratinas como la citoqueratina 19. Tenemos la inestabilidad genética. Tenemos a su vez que actualmente se acepta que el cáncer es el resultado de la acumulación de mutaciones en los genes que controlan directamente la proliferación y muerte celular, pero los mecanismos mediante los cuales estas mutaciones se generan son objeto de debate continuo y se ha sugerido que las tasas normales de mutación junto con la velocidad de expansión clonal son suficientes para generar una alteración en el proceso normal de los seres humanos e inducir cáncer, pero es a partir de un mecanismo de evasión en la corrección de estas mutaciones lo que origina a las células tumorales transformadas. Es importante recalcar que la inestabilidad genética es necesaria para que un tumor se desarrolle, pero no son exactamente los mismos cambios lo que ocurren en todos los tipos de tumores. Tenemos que el diagnóstico de modificación a nivel genético se analizaba empleando citogenética, sin embargo, el desarrollo e implementación de las técnicas de biología molecular permiten el análisis más detallado y puntual de las alteraciones en este nivel, complementando el diagnóstico del paciente con otros parámetros celulares con el análisis citogenético y histopatológico. Tenemos también que van a haber unas alteraciones genéticas que inciden no solo en la distribución del gen, sino también en un gran porcentaje en su función, afectando principalmente los mecanismos naturales de las células relacionadas a su ciclo celular, apoptosis, proliferación y determinados casos como lo son la angiogénesis. Bueno, ya aquí tenemos que van a haber diferentes tipos de alteraciones genéticas en el cáncer correspondiente a la cadena de polimerasa con transcriptasa inversa. Van a haber tres tipos de alteraciones. Tenemos el primero, que es el cambio en secuencia del gen. Tenemos que en la definición tenemos que son deleciones o inserciones de cuantos nucleótidos en la secuencia del gen y no pueden detectarse mediante el análisis citogénico y deben emplearse técnicas como secuenciación o RT-PCR. Un ejemplo de esto sería la mutación sin sentido del gen KRAS que se produce como del 80% de los cánceres pancreáticos. Otro, tenemos que la alteración en el número de los cromosomas. Tenemos que van a haber alteraciones que implican pérdidas o ganancias de cromosomas enteros, que serían las aneuploidías, que van a haber unas pérdidas de cromosoma 10 en glioblastomas y la ganancia del cromosoma 7 en las
de los carcinomas renales y entre otros. También tenemos otra alteración que se dan las translocaciones cromosómicas, que en la definición tenemos que estas alteraciones pueden detectarse citogénicamente como funciones de diferentes cromosomas o de segmentos no contiguos de un solo cromosoma y se pueden dar funciones entre dos genes diferentes. Tenemos los cromosomas filancia en leucemias crónicas y tenemos también que van a haber amplificaciones genéticas a nivel molecular que son múltiples copias de un haplicón que contiene un gen promotor del crecimiento y las amplificaciones contienen 0,5 más o menos megabases de ADN y son diferentes de la duplicación de región cromosómicas mucho más grande de lo que resultan de la aneuploidía y las translocaciones. El ejemplo sería la amplificación que se produce en el 30% de los neuroblastomas avanzados. Ya que hablando de la apoptosis y ciclo celular, tenemos que apoptosis tiene como función primordial programar la muerte de las células incluso en procesos biológicos normales del desarrollo. Existe evidencia de que una deficiencia en la regulación de los genes que controlan este fenómeno juega un papel importante en la etiología de enfermedades autoinmunes y degenerativas y se le han relacionado particularmente por el cáncer. Tenemos que para entender mejor la base molecular de la apoptosis y el mecanismo de la acción de ciertos agentes quimioterapéuticos es necesario conocer el ciclo celular. En células normales se distinguen varias fases. La fase G0 de reposo o las células permanecen sin dividirse, pero conservan la capacidad de reiniciar el ciclo para repoblar un tejido. En la fase G1 la presíntesis, tenemos que las células producen ARN y proteínas en la fase S y se replican al ADN en la fase G2 y el núcleo se organiza para la división celular que se produce en la fase M o de mitosis. Mientras esto ocurre, existen puntos de chequeo en los que se lleva a cabo una vigilancia del proceso. Se dice que se han escrito 3 de estos diferentes puntos durante el ciclo celular. El primero es el STAR, que se encuentra tras finales del periodo G1, cuando la célula va a comenzar la síntesis de ADN. En este punto la célula verifica si las condiciones ambientales son apropiadas y si ha alcanzado el tamaño adecuado para entrar en división. Si esto no ha sucedido, entonces el ciclo se detiene en este punto. Tenemos también que va a haber otro ciclo que sería la entrada a la mitosis, que la célula detiene la progresión en el ciclo de la replicación y está incompleta o si está el ADN dañado. Tenemos el tercer punto, que este tipo se encuentra en la transición metafase-anafase, que es el que regula la salida de la mitosis. Y tenemos que otro va a dar, si se detiene el cromosoma y no se ha ensanchado. Cuando se localiza cierto daño, tenemos que enviar señales que detienen el ciclo celular hasta que se realice la reparación. Cuando no es posible reparar el daño, se marca la célula para su obstrucción por la apoptosis y tenemos que las células normales están programadas para morir si se ven sujetas a distintos estímulos que produzcan estrés no fisiológico. Tenemos que en la apoptosis se clasifican en dos grupos: los iniciadores de señalización o que activan otras capasas, como la 2, 8, 9 y 10, y los efectores o ejecutoras, como 3, 6 y 7, que hidrolizan sustratos selectivos. La activación de la caspasa se realiza mediante dos rutas de señalización alternativas. Una de las vías que es la extrínseca, que es iniciada por la unión de ligandos específicos de ciertos receptores de la superficie celular, llamados receptores de muerte, que esta interacción lleva a la activación de la capasa 8, que comienza una cascada de señalización de otras moléculas que conducen a la muerte celular, y otra que es vía intrínseca, la cual es indicada a nivel de mitocondria, que es la comúnmente que induce a agentes quimioterapéuticos, la radiación ultravioleta o las moléculas del estrés. Tenemos que esta conformación de la apoptosoma, que es un complejo de proteínas que genera la activación de la capasa 9, que activa la cascada que llevará a la muerte por apoptosis. También tenemos que la replicación del ADN ocurre durante el normal ciclo de división celular y tiene como el fin el complemento genético de las células hijas resultantes al igual de la célula madre, por lo que este proceso de replicación del ADN debe poseer un muy alto grado de fidelidad. También tenemos que el proceso entero de la replicación del ADN es complejo e implica múltiples actividades enzimáticas. Principalmente existe una enzima a la que se le da un papel predominante en estos fenómenos,
que es la denominada poli-AD-ribosa polimerasa 1, ya que participa en muchas funciones celulares, incluso en la reparación del daño ADN, y el daño del ADN se puede deber al funcionamiento normal de las células y su necesidad de reparación a la luz ultravioleta. Algunos medicamentos contra el cáncer y la radiación que también se usa para tratar el cáncer, los inhibidores de una enzima polirribosa polimerasa 1, están en un estudio para el tratamiento del cáncer, ya que un denominador común en todos los procesos inflamatorios es la secreción de diversos mediadores proinflamatorios y la formación de radicales libres que van a desencadenar la activación de la polimerasa de la poli-ADN ribosa polimerasa 1, y es bien conocido tanto la inflamación como el estrés oxidativo, continuando y actúan como fuertes promotores tumorales, favoreciendo el desarrollo del tumor. También cabe resaltar que hoy en día la relación causal entre inflamación, inmunidad y el cáncer está extensamente aceptada, aunque muchos mecanismos celulares y moleculares medían esta relación y no se conocen con precisión, pero sin embargo lo que se ha escrito con más detalle es que conllevan a la proliferación, metástasis, angiogénesis y entre otras. Bueno, en esta diapositiva podemos encontrar los genes que participan en estos fenómenos, que son muy diversos, y entre ellos podemos destacar algunos que hemos mencionado que estos cumplen un papel muy importante como oncogenes o como genes supresores de tumor. Tenemos que, por ejemplo, el gen BRA1 proporciona instrucciones para preparar una proteína que actúa como un supresor de tumores. También tenemos que las proteínas supresoras de tumor ayudan a evitar que las células crezcan y se dividan demasiado y rápidamente o de manera incontrolada. Tenemos que la proteína BRA1 está implicada en la reparación del ADN dañado en el núcleo de muchos de células normales, y la proteína BRA1 interactúa con varias otras proteínas para reparar las rupturas en el ADN. Tenemos que estas interrupciones pueden ser causadas por los radicales, por la radiación natural y medias u otras exposiciones ambientales, y también ocurren cuando el cromosoma de intercambio material genético en la preparación de la división celular. Al ayudar a reparar el ADN, la proteína BRA1 y desempeña un papel crítico en el mantenimiento de la estabilidad de la información genética de una célula y la regulación de la división celular. Tenemos también que otro de los principales genes de estudio es el denominado gen KRAS, que proporciona instrucciones para hacer una proteína llamada KRAS, que está implicada principalmente en la regulación de la división celular como parte de una vía de señalización conocida como la ruta RAS-MAPK. La proteína transmite señales de fuera de la célula al núcleo de la célula, y estas señales instruyen a la célula a crecer, dividirse, madurar y asumir funciones especializadas. Tenemos que la proteína KRAS es una GTPasa, lo que significa que convierte una molécula llamada GTP a otra molécula llamada GDP, y la proteína KRA actúa como un interruptor que se activa y desactiva las moléculas GTP y la GDP para activar señales. Tenemos que la proteína KRAS debe ser activada mediante una unión de la molécula GTP y la proteína QRAS. Se desactiva queda inactiva, y cuando vierte la GTP en GDP, cuando la propia proteína está ligada al GDP, no transmite señales del núcleo de la célula. Tenemos también que el gen KRAS pertenece a una clase de genes conocidos como oncogenes. Cuando se mutan, los oncogenes tienen el potencial de hacer que las células normales se vuelvan cancerosas. También tenemos que el gen BRAF proporciona instrucciones para fabricar una proteína que ayuda a transmitir señales químicas desde fuera de las células hasta el núcleo de la célula. Esta proteína es parte de la vía de señalización conocida como RAS-MAPK, que controla varias funciones celulares importantes, específicamente la vía de RAS-MAT, quiere decir la vía de RAS-MAPK, y regula el crecimiento y la división de la proliferación de las células, que es el proceso en el cual las células maduran para llevar a cabo la función específica, movimiento celular o metástasis en el caso de las células tumorales,
y autodestrucción de las células, que será la apoptosis en sí.